¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes este fin de semana. Yo quiero iniciar esta entrega hablando de Colombia, porque indiscutiblemente fue un evento seguido por millones de personas en todo el mundo, principalmente por aquellas que mantienen la esperanza de formas de gobiernos más inclusivos, participativos, transparentes y de bienestar colectivo. El tema medioambiental, que ha tomado mucho protagonismo, la memoria histórica, la presentación de lo identitario con estética, pero con reales significados. En fin, otra cosa, otras definiciones. Después de 3 intentos electorales, luego de la victoria en las urnas, llegó el día de la toma de posesión de Gustavo Petro. Algunos colombianos expresan que el Estado siempre estuvo en manos de los representantes de la clase política que se opuso militar, política y socialmente a la larga lucha de millones de colombianos, algunos alzados en armas por un país más democrático e igualitario. Y bueno, todos los medios de comunicación importantes hicieron reseña de los símbolos en esta ceremonia. La primera orden de Gustavo Petro como presidente de Colombia, justo apenas tomó posesión el pasado domingo, fue que la espada del libertador Simón Bolívar, aquella que el M-19, la guerrilla a la que perteneció, se robó en forma de protesta en 1974, fuera traída a la ceremonia. Esa atmósfera de fiesta, los emblemáticos vestidos de los políticos o la ausencia de alfombras rojas sirvieron de evidencia de que al parecer, será un gobierno como ningún otro. El presidente Petro recibió la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, hija del líder del M-19, Carlos Pizarro, quien fue asesinado en 1989, cuando era candidato presidencial en plena desmovilización de esta guerrilla urbana y socialdemócrata. Ella llevó una pieza con el rostro de su padre que tenía el mensaje que la paz o la lucha por la paz no nos cueste la vida. Esto ha sido interpretado como un mensaje de coherencia ideológica y de respeto por la historia que lo llevó hasta allí. Y en otro orden, Gustavo, usando la paloma blanca como símbolo de la paz, ha prometido un país con justicia social donde primen los derechos a la vida, el trabajo digno y la educación. Y yo tengo que hacer referencia nuevamente a la vicepresidenta Francia Márquez, una activista afrofeminista y ambientalista, quien acompañó a Petro para conectar con las poblaciones más vulnerables del país, en las costas pacífica y caribeña, esas que durante años se resistieron a participar masivamente de la democracia colombiana. Con Francia Márquez juraron el cargo los millones de indios y negros que fueron excluidos durante siglos. Esa consigna que también hemos utilizado en República Dominicana ahora para incluir la espada de Bolívar fue muy simbólico, muy significativo. Hemos escuchado alertas, alertas que camina la espada de Bolívar por América Latina. Que el pueblo colombiano lo haya expresado a todo pulmón, sin gases lacrimógenos ni balas de goma como respuesta, ha sido una victoria también simbólica para la democracia y las luchas sociales. La diversidad cultural de Colombia quedó en evidente con esta celebración de la toma de mando. Ahí vimos a la primera dama disfrutando de los ritmos caribeños, Verónica Alcocer, quien a propósito, y debo resaltar, proviene de una familia de derecha. Sin embargo, hoy dice acompañar con muchísimo orgullo y pasión a su esposo, líder de la izquierda colombiana. Entre los invitados, el presidente chileno Gabriel Boric, quien fue ovacionado. Se reportó que decenas de artistas colombianos se presentaron en 7 tarimas, entre ellos grupos de tradición campesina, un bailarín afro y artistas que acompañaron en el resto del país en decenas de plazas, sobre todo en las regiones remotas, pobres y afro, que también fueron abarrotadas de gente. El blanco de los entrantes y el negro de los salientes, todo ha sido motivo de estudio. Por supuesto que los memes no se han hecho esperar esta semana y lo que podemos concluir es diciendo que todos los pueblos de América Latina, para Colombia, ha iniciado un gobierno
lleno de símbolos. Sabemos que es así y bueno, desde República Dominicana solamente resta decir que queremos emular lo bueno. A continuación vamos a presentar algunas conversaciones, reflexiones sobre los resultados de la cultura de encuesta política en República Dominicana. Quédese en sintonía. Es importante traer aquí a la mesa al director del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, el señor Carlos Morel, desde Santiago de los Caballeros. Está aquí en la capital, en el estudio de Así las Cosas. Gracias por estar con nosotros presencial. Gracias, Tatiana, por tenernos aquí. Nosotros hacemos el esfuerzo de estas conversaciones porque vemos lo que Carlos comunica y a propósito de la encuesta de cultura política que estamos desarrollando esta semana, queremos conocer los aspectos generales, o sea, cómo se constituye la investigación en esta materia y en otras, cómo se conforma y qué nivel de desarrollo tiene República Dominicana en esta materia, porque si bien es cierto, como hemos apuntado, un país no puede diseñar políticas públicas efectivas sin conocer la realidad, sin tener los datos y sobre todo actualizados, que es un tema. Carlos, vamos a hablar del instituto primero. Bueno, particularmente este estudio se enmarca dentro de un proyecto que acaba de terminar, que se realizó con el auspicio de la Unión Europea. Ya yo oigo los trolls en Twitter hablando de eso. Que éramos 4 organizaciones, una aquí en la capital, que es la Fundación Frederick Ebert, y en Santiago, la Fundación Solidaridad, el CIDEL y nosotros, el ISD. Okay. Era una intervención que trataba temas de alto interés político, que es el cambio climático, y también situaciones de justicia económica relativas al género. El enfoque de este proyecto y el enfoque de nosotros, que es en el caso se llama resiliencia, no es tanto ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esto pase? Vivimos en un mundo que cambia, vivimos en un clima que está cambiando, eso trae una serie de fenómenos y eso impacta políticamente en la vida de las personas. Bueno, realmente uno de los datos interesantes de la encuesta es que aquí hay una conciencia más alta de lo esperado, a pesar de que el tema, particularmente el tema ambiental, se tiende a tratar mucho desde lo individual. Y lógicamente lo individual es importante. Es importante asumir responsabilidad de tu consumo, de tu impacto, de si tú tiras o no la basura, porque eso ensucia tu localidad, eso ensucia tu entorno. Y también a nivel individual hay decisiones que tú puedes tomar para ser más resiliente, estar más preparado cuando viene un huracán o no. Pero el impacto de ese individual siempre va a ser muy limitado. El informe completo, que como decía es un informe de cultura política y de la opinión en tema climático, de género, hay una sección incluso del COVID, de la experiencia del COVID de las personas, prontamente ya va a estar disponible, se está terminando de imprimir. Pero también durante todo el proyecto y en el mismo instituto hemos tenido una serie de publicaciones que hablan y profundizan mucho más estos temas. Hemos publicado trabajos que van desde temas de género, temas relacionados al aborto, temas relacionados a la identidad dominicana y la relación con la inmigración. Y se hizo un trabajo muy interesante por un amigo que se llama Marcos Romero, muy completo y muy bueno. También hemos trabajado, por ejemplo, el tema del sector eléctrico. Tenemos un documento que explica mucho cuál ha sido el desarrollo del sector eléctrico en República Dominicana, cuáles son los intereses que hay para uno poder tener ya una discusión un poco más informada. Y todo esto está disponible en las páginas de internet, tanto del instituto como en las páginas de internet del proyecto. Ok, pues eso me da pie para invitar en adelante a esos responsables y que vengan a comunicar de manera fácil esos resultados al público de Así las Cosas. Yo sé que hay un público académico que le gusta revisar, pero hay otro que prefiere que estas conversaciones de manera llana se lleven. Así que, Carlos Morel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y la promesa de que pronto vas a considerar hacer un podcast también.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Lo va a considerar? Sí. Seguimos. Gracias por permanecer en sintonía. Hablemos entonces con Catherine Fernández, quien es una de estas investigadoras de las cuales vamos a extraer toda la información concerniente al estudio, cómo se hizo, el porqué de esta encuesta de cultura política, quienes intervienen en este proceso de inicio a final. Ya casi se está realizando el paper, ¿no? La impresión, tanto el conglomerado de información para un documento digital como en físico. Pero bueno, Catherine, bienvenida, así las cosas. Qué bueno tenerte aquí conversando sobre parte, ¿no?, de este gran proyecto de resiliencia y género, economía resiliente con justicia de género, intervenciones para la incidencia. Intervienen allí organismos internacionales, el Estado Dominicano, sociedad civil. Y bueno, cuéntame un poco desde cuándo se han estado levantando estos datos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Tatiana, por tu invitación. A y ti claro, por el tiempo. claro. En día de lluvia. Hablar. Sí. Bueno, esta encuesta se levantó en 2021, en verano de 2021. Tiene una muestra de 2.500 y pico de personas a nivel nacional, o sea, es representativa Bastante. del país. En todos los territorios, de todas las clases sociales, estratos, sí, divisiones exacto. económicas. Cuando se hace la muestra, obviamente se considera el padrón electoral, Okay. que es de Edades, donde se extrae. okay. Exacto. Son personas que pueden votar, o sea, más de 18 años. La muestra toma en consideración la proporción entre mujeres y hombres y también la proporción de la edad. O sea, el aspecto demográfico en la muestra, sí, por eso se dice que es representativa. Claro, porque muy realmente importante. Democracia. Democracia, Sí. tema y participación que siempre desde hace 7 años hemos estado conversando en Así las Cosas. Hablemos de la relación, las frases, preguntas sobre la sociedad, la vida en democracia y que indicaron en cuáles de las opciones que ustedes presentaron estaba esa gente de acuerdo. Cuéntame. Bueno, yo quiero hacer una observación también. Esta encuesta se levantó post-COVID y eso es muy importante, Claro. porque el COVID cambió muchas cosas respecto a cómo la ciudadanía veía y planteó otros temas y otras, digamos, debates que anteriormente no existían. Por ejemplo, el debate de democracia y libertades individuales. Sí. De repente tú tenías una persona que no estaba de acuerdo con el toque de queda o que no estaba de acuerdo con que fuera obligatoria la vacuna, que no se preocupaba por ese tipo de cosas y de repente sí comenzó a ser un tema. Entonces, aquellas voces que sí hablaban del tema, que tienen cierta formación, digamos, o son simplemente abanderados de ese pensar social, comenzaron a involucrarse y a plantear su información. Entonces, no voy a decir que fue por eso, pero lo que sí hay en esta encuesta en comparación con la que había hecho el Instituto Social de Investigación para el Desarrollo de 2017 es que hay una mayor vinculación y relacionamiento del pensar del dominicano con los derechos humanos. Cada vez más los dominicanos sí piensan que los derechos humanos es algo de la democracia. Me encanta que debe eso, existir democracia. Me fascina saberlo porque entonces con un poquitico del trabajo que también hemos hecho podemos decir que se ha aportado. Ahora bien, ese pensamiento colectivo y esa incidencia social de considerar esos temas que tú bien planteas, también pudiéramos englobarlo en esa discusión internacional. Y hago la pregunta, Catherine, porque quizás en República Dominicana no se debate políticamente hablando con el mismo nivel, altura, respeto, profundidad, investigación y datos que en otros países de la región. ¿Pudo ser esa influencia lo que en República Dominicana atrajera a esas voces que no estaban a favor del confinamiento, ni de la vacuna, ni demás? Bueno, mi hipótesis, porque habría que medirlo. Habría que hacer Habría otra que investigación medirlo. para hacer. Pero mi hipótesis es que sí hubo una influencia, porque es que si tú te fijas, mucho del discurso era yo tengo derecho
yo tengo derecho, Y mi yo cuerpo tengo es derecho. mío. Y si estamos hablando de democracia, yo tengo derecho a salir. Tú no puedes quitarme mi derecho a andar a la hora que yo quiera. Tú no Sí. puedes quitarme el derecho a yo decidir si me quiero vacunar o no, Sí. que si mi cuerpo es mío. Que, Sí, no, o sea, a las feministas nos cayeron con eso. Sí. Está para una cosa sí, para la otra no. Exacto. Sí. Por encima del colectivo y el interés social. Exacto. Sin embargo, Complejo, interesante. aunque El debate hay- siempre es bueno. Sí, por lo menos eso, y yo pienso también que además de eso, el trabajo que se ha venido haciendo desde la organización de la sociedad civil, el trabajo que se ha venido haciendo de los organismos de cooperación internacional y del mismo Estado, las instituciones que han estado trabajando de derecho, ha apoyado, ha influido en que las personas sepan ya que el derecho, independientemente de cómo yo lo conceptualice, es parte de la democracia, Claro. es parte de lo que me corresponde. Ahora, cuando nosotros hablamos de profundizar la democracia, todavía tenemos un largo trecho que llevar porque todavía seguimos viendo los derechos como algo que es para beneficio de quien yo considero igual. O sea, de quien yo considero que comparte mis valores, que está dentro de la ética que yo entiendo, que cumple con el rol que la sociedad con la que yo me crié entiende que debes de tener un rol. Porque cuando ya profundizamos, por ejemplo, en población, digamos, personas delincuentes, o hablamos de la comunidad, del colectivo LGBT, o hablamos de migrantes haitianos, la cosa cambia. Claro. Ahí Ya se el- divide, se allá, polariza exacto. totalmente la discusión. Ya el tema de los derechos ya es distinto. Entonces, por eso nosotras cuando, y lo planteamos en el documento, sí, los dominicanos cada vez vinculamos más los derechos humanos con la democracia. Sigue siendo la democracia el régimen político preferido por la mayoría. Sin embargo, ahora bien, cuando yo te digo, por ejemplo, combatir la criminalidad sin importar los derechos humanos, sí, no son las mayorías, pero todavía hay una importante cantidad de personas que piensan de esa manera. No, y lo dicen libremente y lo expresan en redes diciendo asuntos como hay que lincharlo, hay que matarlo, cadena Sí. perpetua, para que las cárceles, eso sale de mi dinero, el Estado no debería estar manteniendo delincuentes, o sea, esas cosas que ameritan una desconstrucción y una Sí. formación en derechos humanos, dignidad humana, para que haya otra discusión, otra conversación. Sí, Pero cuéntame de esto, que no quiero que ¿Cuál? desaprovechemos el aspecto democrático y las frases o preguntas, como cuáles se les plantearon a la gente. Ok, se midió si seguían prefiriendo la democracia por encima a otros regímenes. Ok, y estamos hablando del colectivo joven o también el adulto joven o Todos. el adulto que recuerda una dictadura balaguerista o una No. dictadura trujillista. O sea, la mayoría Es no importante. sí, pero cuando vemos la desagregación de los datos demográficos, realmente no vemos una diferencia. Ok. Quienes apuestan a la democracia están en todos los estratos. Batuta y ¿Me entiendes? Constitución, mano Exacto, dura. créeme. Busquen a Candelier. Quien va creciendo, o sea, la opción que va creciendo es la apatía. Ok. No la dictadura, y eso lo vemos tanto en el Latino Barómetro como en esta encuesta y la que había realizado ISD en 2017. O sea, va Pasa con la disminuyendo. desconfianza en partidos políticos, instituciones estatales y demás. Sí, va disminuyendo que yo vea la dictadura como una opción, pero lo que disminuye la democracia pasa a la apatía. O sea, yo encuentro estoy decepcionada. Entonces, como que no te quiero decidir que es mi preferido porque estoy decepcionada, porque no ha respondido a mis expectativas. Entonces, ¿el decepcionado se inmoviliza o esa decepción se ha traducido en movilización social? En indiferencia. Indiferencia, apatía. Indiferencia. No participo, pero no solo dentro de un partido político, que es una de las formas, tampoco en una organización no gubernamental, mucho menos en sociedad, en mi barrio, en mi sector. Yo no apuntaría, o sea, no me atrevería a afirmar que entre los que están en apatía no hacen nada. Algo No de hacen participación. algo, pero
definitivamente sí, dentro de la cosa es como que no ve que tampoco en la democracia hay una salida. Sin embargo, eso es muy interesante, Catherine, porque pudiéramos pensar que luego de todo lo que marchamos por el fin de la corrupción y la impunidad en República Dominicana, quienes nos alzamos en la plaza, quienes estamos abogando desde hace tanto tiempo por el reconocimiento y garantía de los derechos en República Dominicana, se veía una cultura política distinta, un accionar más participativo, más fortalecido, pero los números, las investigaciones, Sí. la consulta no es Mira, lo que muestra. Parte siempre de la encuesta de cultura política mide la confianza en las instituciones democráticas, porque la democracia al final, su legitimidad también tiene que ver con el desempeño de estas instituciones. Estas instituciones tienen que ver con la organización de la sociedad civil, tienen que ver con la seguridad nacional, seguridad ciudadana, tienen que ver con el poder legislativo, tienen que ver con el poder judicial. Y eso es un fenómeno que no es solamente No es local, solo dominicano, ni sí, es es de la cierto, región, es es cierto. a nivel mundial. O sea, hay un deterioro. Hay muchas razones que nosotros podemos explorar de por qué se va generando esta desconfianza. Puede ser que hemos cambiado como sociedad, tenemos más bombardeo de información, tenemos más acceso a interactuar, ¿me entiendes? Entonces quizás de la manera en que hace 50 años, la forma en que se relacionaba o para lo que dio respuesta a una institución ya no puede seguir siendo igual. Porque ya como sociedad hay otros factores que nos hacen distintos. Aunque tengamos, tú sabes, pensamientos y comportamientos que se parezcan detrás, pero ya mis necesidades como ciudadano es distinto. Entonces, si vamos, por ejemplo, la policía es de los que tienen menor nivel de confianza y los partidos políticos. La policía no tenemos que abundar mucho. Cuando nosotros vamos a la pregunta sobre qué tanto perciben las personas que la policía abusó de su poder durante el toque de queda, la mayoría, una gran mayoría, especialmente los jóvenes que fueron quienes más viven este tipo de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Y es preocupante, porque al final sobre ellos se sostiene el sistema político. Así es. Entonces, nosotros hace años que venimos registrando ese descenso de la confianza de las personas. En esta encuesta en particular, porque tanto el Latino Barómetro como el ISD en 2017 lo hicieron de manera general, los partidos políticos, pero aquí medimos los partidos de manera individual. Hay unos que tienen un poco más que otros, pero al final sigue siendo bajo. Hay muchas razones por las que nosotros podemos explicar eso. Podemos explicarlo porque cuando estamos en oposición tenemos opiniones que luego cuando somos gobierno no se convierten en una realidad. Y posiblemente yo estoy viendo esas contradicciones tuyas. Yo estoy viendo cómo los partidos cuando suben son una cosa, cuando bajan en otra, y como que lo que hacen es simplemente cambiar de rol, pero no la práctica. Antes de irnos a la publicidad, tenemos que indicar la confianza, volver un poquito atrás para especificar Congreso, presidente, Iglesia Católica, iglesias evangélicas, porque a nivel latinoamericano hubo una revalorización y vemos cómo ya la gente cree menos en Dios, una idea totalmente, no totalmente, pero sí un poco más fortalecida en ciencia, agnósticos, y eso se da en muchos países, aunque sigue siendo la religión católica la de mayor aceptación, pero ha perdido bastante en los últimos 10 años. Bueno, malo, no sabemos, simplemente damos el dato. Ahora, en cuanto a los partidos políticos, cuéntame un poco de esa gráfica, de esos resultados. Sí. Bueno, mira, el PRM es el que genera mayor nivel de confianza, pero... Repitiendo para aquellas personas que acaban de sintonizar, estudio que se realizó en el 2021, post pandemia y todo el contexto que eso implicó. Adelante, Catherine. El PRM de manera individual es el que genera mayor desconfianza, pero cuando hablamos de un índice del 1 al 5 es 2.7. Pero realmente en 2017 la encuesta, el PLD era quien tenía mayor índice de confianza. O sea, hay un relacionamiento muy directo con quien está en el poder. Con quien está en el poder. Eso es como los 2 primeros años del presidente, no importa quién sea. Entonces, el presidente siempre tiene un nivel de confianza por encima del partido. El PLD... Es que se trabaja para eso. La Fuerza del Pueblo es tan similar. Lo que sí llama la atención, vuelvo y te digo, o sea, si vamos a tema discursivo, del discurso, Alianza País, que tiene un discurso sumamente ético, moralista, anticorrupción, es quien genera menor confianza. Entonces yo digo,
no tenemos confianza por los partidos, no tenemos confianza por quien por lo menos se pone la ropa de lo que aparentaría ser que es lo que yo quiero. No tenemos una respuesta definitiva, necesitamos profundizar. O sea, mira, en Europa, bueno, en otros países más desarrollados, no se han quedado solamente, exacto, no se han quedado solamente con las preguntas ya estándar de las encuestas de cultura política, sino que han profundizado sobre los valores y los principios democráticos para entender realmente qué es lo que se ha debilitado sobre las instituciones. La misma Unión Europea ha invertido en entender qué es lo que las personas, en qué han fallado, qué es lo menos a lo que ellos están llenando las expectativas o necesidades de las personas por las que han hecho un alejamiento o apoyo a la Unión Europea. Entonces, aquí no necesariamente nosotros encontramos tanta inversión a ese tipo de estudios y necesitamos organizar la problemática, y yo pienso que tanto la sociedad como los mismos partidos políticos, que ya cada vez más las campañas son más caras y caras, organizar su problemática y entender, porque tenemos que romper ya con ese tipo de relacionamiento. Eso es un tema. Y yo te estoy escuchando y estoy pensando en varios consultores políticos que han pasado por aquí, con los cuales hemos tenido conversaciones, que dicen que cada vez es más difícil leer, saber entender qué quiere el electorado, sobre todo el electorado joven. Vámonos con esa idea, para cuando estemos de regreso seguir conversando sobre esta encuesta de cultura política y cambio climático en República Dominicana realizado en el 2021. Se une a nosotros Alexandra Viloria después de esta publicidad. Quédese. De regreso, muchas gracias por permitirnos estar aquí este fin de semana y seguir la conversación con esta segunda mesa. Ahora, aparte de Catherine Fernández, se une Alexandra Viloria, quien es también una de las investigadoras sociales de la encuesta de cultura política y cambio climático en República Dominicana 2021. Bienvenida, Alexandra. Gracias. Qué bueno tener la oportunidad ahora, en esta ocasión, de plantear los asuntos concernientes a derechos humanos. ¿Qué tan conscientes somos, qué tanto hemos avanzado en la comprensión y en la exigencia para que el Estado Dominicano garantice esos derechos humanos inherentes a cualquier ser humano, no importa de quién se trate? Aquí se habla mucho de los dominicanos de ascendencia haitiana, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, mujeres, NNA, población envejeciente o de la tercera edad. Y bueno, la verdad es que todavía nos falta mucho por hacer, sin embargo debemos reconocer esos avances que bien se mostraron en esta encuesta de una amplitud en todo el territorio nacional que mostró cosas alentadoras, resultados alentadores. Vámonos con esos aspectos. Bueno, sí. Hay que decir primero que la encuesta se enfocó básicamente en dos grupos vulnerables, que son, decimos vulnerables porque tienen en peor situación, que son las personas LGBT y los inmigrantes. Específicamente hace mucho énfasis en los inmigrantes haitianos. Claro. Hay preguntas específicas para inmigrantes haitianos indocumentados. Y hay buenos aspectos. Por ejemplo, si la gente si reconoce que hay cierta vulnerabilidad en esos grupos. Por ejemplo, es mayoritaria a través de regiones y a través de sexo, inclusive de grupos de etarios. Las personas que piensan que las personas LGBT pueden organizarse para defender sus derechos. También en el caso de los migrantes haitianos, sí, la mayoría de las personas consideran, como un 80%, bastante alto, que esas personas vienen aquí a realizar los trabajos que nadie quiere, que son personas, o sea, ahí ya en ambos casos se dice, bueno, no me importa la orientación o de género, o tu orientación sexual, tu identidad de género, tu orientación sexual, pero yo creo que si tú tienes algo que tienes que reclamar, tú puedes salir a defenderlo. Interesante. Y a eso le sumamos la pregunta de, ¿se les debe permitir a las personas homosexuales y personas transgénero organizarse para defender sus derechos? Sí, justamente eso es lo que plantea la encuesta, que la gran mayoría, o sea, más del 60%, a través de los diferentes grupos, tanto etarios como hombres y mujeres, e inclusive a nivel de región, considera que es válido que las personas homosexuales se salgan. En más de un 60, 56, bueno, 64. en realidad es más de un 60 a total. En el único que baja abajo de 60, que igual es mayoritario que un 56, es en la región este, que por alguna razón en el este hay como
mencionaba Catherine en otro momento, hay que profundizar más. ¿Por qué? Yo tengo mis hipótesis, tú sabes. Religión. Exacto. Hay una preponderancia y en verdad, realmente hay una correlación entre mayor creencia religiosa y menor aceptación, sobre todo de los derechos de las personas LGBT. Y eso obviamente que también afecta los demás derechos, no solamente de la comunidad LGTBIQ+, sino también las mujeres y demás. O sea, habría que ver qué pasa en la Altagracia y demás con las preconcepciones religiosas. Bueno, tú sabes también hay una... ¿Tienen material para estudio ahí? Sí, no, muchísimo. Fájense ahí, la traen, por favor. Sí. El nivel de acuerdo con que las personas homosexuales tengan derecho a ser defendidos por el Estado, ocupar cargos públicos, casarse entre sí, adoptar hijos y decidir sobre su identidad de género. Ahí la cosa cambia. Exacto. Y es muy interesante lo que se muestra en esta encuesta de cultura política. Bueno, mira, la hipótesis que nosotros manejamos es que hay una diferencia entre aceptar, decir la gente, yo te acepto como tú eres, a mí no me importa si tú eres gay o no. Ahora, yo no me tengo que mezclar o yo no tengo que ver la exposición pública de lo que tú eres. Entonces, cuando se trata de que las personas sean abiertamente LGBT, por ejemplo, para adoptar un hijo o para casarse entre sí o para yo decir, yo soy una persona trans y quiero que mi identidad de género, que aparezca en mi documento, sea de acuerdo a cómo yo me percibo y me identifico, ahí las personas en su mayoría están en desacuerdo. Aunque la verdad es que el nivel de desacuerdo ha bajado con el tiempo. Quizás si antes, por ejemplo, en una ¿Antes encuesta, cuánto? ¿5 en años? el 2007, se hizo una 2007. medición en el 2017. 17, ok, Sí, 17. parecida a esta, y si alrededor de un 70% de las personas estaban en desacuerdo en que parejas de un mismo sexo adoptaran un hijo, ahora bajó como algunos 10 puntos, o sea... Estamos 55, 51. Exacto, 10 o 15 puntos, por ahí es que va, y así mismo con otros. Otro punto importante es que no es solamente en eso, sino también a cargos públicos. Más de un 50% de las personas encuestadas se opone a que se ocupen cargos públicos personas LGBTI o una persona trans, específicamente una persona transgénero, como que no tiene mucha aceptación. Pero la verdad es que sin representación pública, las personas LGBT son una gran parte de la población y sin una representación política, como aunque tú digas que tú estás de acuerdo con que se defiendan sus derechos, si no se respeta el derecho dentro de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, de participar a cargos públicos, entonces es muy difícil que tengas representación o que tenga una mirada que abarque las necesidades de ese grupo. Que en otros países ya tenemos representación congresual. Totalmente. Importantísimo. Este 24-25 es importante mencionar el neutral, porque cuando hablamos de un cuarto, que en este caso sería 25, 24, 20, hasta un 17, 20, en una posición neutral, primero podría corresponder, y ahí voy yo con la hipótesis de las investigadoras, a una falta de conocimiento, de sensibilidad, tiene mucho ruido, porque la verdad es que de ambas partes tenemos que si la agenda internacional para abrazar estas ideas a las cuales yo responsablemente siempre me inscribo, y por el otro lado, el Provida, las iglesias, los dogmas y demás, que están apuntando a que esto va a derivar en eliminar la humanidad, porque no nos vamos a procrear y demás. Entonces, yo creo que por ahí es importante también hacer un trabajo. Sí, de hecho... Ese neutral. De hecho, eso se da tanto en los escenarios para personas LGBT como para personas migrantes. Sí. La verdad es que son temas que o generan polarización, hay muchas personas que no tienen una opinión al respecto. Pero yo creo que también es porque el tema está orientado hacia los grupos. O tú eres un grupo nacionalista o tú eres un grupo muy defensor de los derechos humanos y como que no hay una educación para un ciudadano que quizás no tiene tanta visión política, tú sabes. Por ejemplo, es diferente con los partidos políticos, es como los partidos políticos son casi como un tema de cultural, tu familia de tal partido, tiene conexiones, tú más o menos tienes una identidad. Pero en estos temas, como no son parte de la educación sobre derechos civiles y políticos y además hay una barrera para que la educación pública los plantee, entonces, y como raras veces se toman como tema de derecho, porque con los inmigrantes muchas veces el tema se cierra en que si tú eres una persona indocumentada ya tú no tienes derecho a nada, ¿no? ¿Verdad? Y con la persona LGBT es un asunto de moral, o tú crees que es inmoral o tú crees que es moral y se deja de lado que son personas que conviven entre nosotros y que tienen que tener posibilidades. Entonces, esa conversación no se da y hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me afecta, yo no conozco a nadie inmigrante, yo no sé de la haitiano, yo no voy a opinar, tú sabes. Claro. Aquí yo quiero hacer una observación o decir algo que vimos
trabajando en el documento, y es como la polarización, por lo menos de el indicio que nos da, la polarización solamente ayuda a sectores más conservadores. Por ejemplo, había una pregunta en 2017 que es sobre la mayoría, o sea, es más importante los derechos en democracia, es más importante los derechos de la minoría o es más importante los derechos de la mayoría o la mayoría. Entonces, en esa pregunta de 2017 había un intermedio que eran los dos son importantes, realmente hay un equilibrio. Cuando en este año la pregunta fue solamente en contraposición de mayoría y minoría. ¿Qué pasa? En esta encuesta los resultados nos dicen las personas se inclinaron por la mayoría está por encima de la minoría, pero en la de 2017 dicen no, hay que un equilibrio. Entonces, quizás a quien más beneficie en función de avanzar en temas de derecho, en la visión, tener un discurso quizás aceptando de que las personas vienen de una cultura, vienen de una idea que no es tan fácil romper con ella, es a la población, o sea, las organizaciones o poblaciones que están trabajando en pro de los derechos. Claro. Entonces eso es importante. Y ahí entran los medios de comunicación, el poder económico, que también lo hemos planteado, porque cuando tú inviertes en el conservadurismo y estás con el control de los medios, ¿no? En República Dominicana, en el mundo, pues obviamente ahí tenemos a un Macron y a un Le Pen peleándose la presidencia de Francia. Pero miren, hay una cosa importante que yo quiero plantear. La pregunta de, quisiera que me indicara en qué medida está de acuerdo con afirmaciones. No, nivel de acuerdo con que a un inmigrante ilegal que trabaja en el país se le permite exigir derechos o opinar sobre políticas del gobierno. Y yo me pregunto si esto también tendría el mismo nivel de respuestas si se tratara de un dominicano o una dominicana en Estados Unidos, claro que no. en Europa o en cualquier país latinoamericano. O sea, Quiero plantear, porque me gustan esas comparaciones. En estos días fue bastante controvertido un video en Twitter de dominicanos en el Bronx que estaban festejando, celebrando no sé qué cosa. Ahí lo están viendo en pantalla. Y bueno, la gente con su paila en medio de la calle, con su música, con sus sillas ahí fuera, celebrando no sé qué, la vida, o que estamos en este planeta Tierra, no sé qué cosa. Pero si lo hace un haitiano en la Lincoln, y así mismo lo puse yo en Twitter, ya tú te imaginas, ¿verdad? No, pero nada más hay que decir Entonces, que, por ejemplo... habría que hacer esa pregunta. ¿Estas respuestas serían iguales si se tratara de un dominicano de ascendencia haitiana o de un haitiano o haitiana que tiene la oportunidad de trabajar muchas veces en esas ocupaciones que el dominicano no quiere? ¿Tú responderías igual si se tratara de un dominicano en Estados Unidos indocumentado que está haciendo el trabajo que el gringo, el blanco, o el nacional ciudadano norteamericano no quiere hacer? Cuando tenga la respuesta, por favor me la das. Bueno, mira, la audacia, como dicen los americanos, ¿verdad? El asunto es que mira aquí que se quiso prohibir el gagá, o que hubo todos los años parece algún oficial, algún funcionario, sobre todo en el este que hablamos, que quiere prohibir, que dice que esas no son, que eso es brujería o que no son cosas que vienen de Dominicana. Muchas veces, inclusive, hay en el público popular yo he oído hablar de que no, porque el gagá eso es música de haitiano, pero no, en realidad es parte de la herencia dominicana. Sí hay una herencia compartida con los haitianos y sí es verdad que se forjó mucho en los batallas dominicanos que fueron forjados por inmigrantes haitianos, pero hasta ahí se quiere negar. O sea, sí, es una impresión que es de nosotros, pero como tiene un origen compartido con Haití, hay muchas personas que lo quieren cancelar. Que a propósito, estamos preparando un especial en Así las Cosas sobre el origen de los ritmos. Ya entrevistamos a Soraya Aracena, una gloria investigadora de República Dominicana, y ella es una de las que plantea que la música nacional debería ser los palos, tanto por la promoción, la importancia y la gran cantidad de fiestas que se hacen, más allá del merengue. Así que de eso vamos a hablar en ese programa. Vámonos con cambio climático. Quiero saber qué está pasando en el colectivo, en el imaginario, en el pensamiento y conciencia del dominicano y la dominicana en cuanto a esto. ¿Se indica el nivel de preocupación que se siente? Cuéntenme sobre medio ambiente y cambio climático. Bueno, mira, el nivel de preocupación yo diría que es medio, ¿verdad? Sí hay una preocupación sobre medio ambiente y cambio climático.
El punto es que las personas, cuando se habla específicamente de cambio climático, sienten que no tienen el conocimiento suficiente. O sea, no se percibe, porque el cambio climático definitivo, como se define en la ciencia oficial, es el cambio que hay a nivel del clima del mundo debido a la acciones antropocénicas, o sea, acéntricas, o sea, por la actividad humana, por la actividad de emisión de gases invernaderos, donde hay varias industrias que lo emiten, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, la tala de árboles, la cría de ganado que emite gases de metano. Toda esa actividad humana, la actividad industrial humana, tiene un efecto, ha tenido un efecto acelerado en la manera en que el sistema de calentamiento y de enfriamiento del planeta. Entonces, eso es lo que, entonces para frenar eso, porque el cambio climático acelerado está afectando los ecosistemas y está afectando inclusive como vimos diariamente, o sea, hay zonas, por ejemplo, este año, este verano, a muchísimos países han presentado olas de calor récord, en Europa, por ejemplo, Inglaterra, que nunca se reconoce como un país extremadamente caliente, en Estados Unidos, Nueva York ahora emitió una alerta de calor, o sea, son cada vez más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? La gente no necesariamente, y eso lo dicen en la encuesta, tienen el entendimiento de que ese cambio en el clima es producto de la actividad humana. Hay muchos que piensan que sí, pero todavía hay muchos que piensan que es algo que pasa natural, que es una combinación entre natural o humano, o que no, o que esos son cambios que van a pasar como quiera. Pero para poder tomar medidas de mitigación, se tiene que reconocer que el centro en el cambio climático, que el origen viene de la actividad humana para poder poner regulaciones, cambiar conductas y que hayan políticas públicas que vayan a frenar esa situación. Estamos conscientes de que hay un problema, pero no sabemos exactamente cuál es. Exacto. O sea, que hay un nivel de promoción bajo, de entendimiento, y bueno, eso les compete a las autoridades. Exacto. Pero también las organizaciones no gubernamentales, que son las que principalmente están llevando diferentes jornadas, operativos, trabajos durante todo el año, no solo el Día de la Tierra, el día del que sí o qué. Sí, yo lo que diría es que Es lo que yo percibo, no sé si ustedes... Sí, yo lo que digo es como que la gente siente como que hay mucha basura, o que el agua está sucia, o que se me seca un río, pero ya ese entendimiento más amplio de que no es solamente un asunto de que se desencurrió, sino de que todo el planeta está pasando por un proceso donde la humanidad entera, porque inclusive nosotros como país somos chiquiticos, las emisiones de carbono de nosotros son insignificantes, son las de los países grandes industrializados. Pero nos afecta directamente, porque no somos un país industrializado, vivimos de los recursos naturales. Y nos afecta especialmente, además, porque los países, somos un país que somos propensos a tormentas, que se tienden a volver peores. La sequía y la salinidad del agua aumenta con el cambio climático. O sea, las islas pequeñas, los países insulares pequeños, son de los que más vulnerables son a efecto del cambio climático y nosotros estamos dentro. Entonces, siendo un tema tan urgente, sería ideal, y yo creo que eso es una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil, de usar sus recursos para educar más a las personas y de hacer incidencias sobre el tema. Claro, una responsabilidad que debe empezar ayer. Sí. Mire, a propósito de los ciclones, de los huracanes, de todos estos temas de efectos, ¿no?, de cambio climático, ¿cómo se percibe? Vamos a ir concluyendo con esa parte porque es una de las realidades tristes que nuestro país ve cada año y afecta, o sea, a todos y a todas. No solamente a la gente que está a las orillas de los ríos, que por desbordamiento, deslizamiento de tierra, muchas veces no pierden solo el aspecto físico, material, también vidas, lamentablemente. Bueno, yo creo que esas opiniones también presentan como efectos encontrados, ¿verdad? Porque sí, es verdad que se considera que uno de los mayores efectos del cambio climático es el aumento de tormenta, o sea, eso es lo que más le preocupa a las personas y los daños que les puede causar. Pero muchas veces cuando le preguntan, bueno, el problema de las inundaciones, que hay gente que se muda al lado del río. Ya tú estás viendo ahí como que no están hablando de que por el cambio que está afectando, sino porque hay gente que, como quien dice, imprudente, que se muda donde no tiene que vivir sin pensar en que hay gente que vive ahí, bueno, porque quizás no tiene que para vivir en otro lado, ¿tú entiendes? Claro. O, por ejemplo, aunque ese es uno de los que menos apoyo tiene, todavía muchas personas consideran que las tormentas y los huracanes son un asunto de Dios.
y que hay muy poco, también mucha gente considera que hay muy poco que se pueda hacer sobre ¿Pero eso en el este o en todo el territorio? No, en todo el territorio, en todo el territorio. O sea, cuando tú miras los niveles, es verdad que cuando tú miras los niveles de acuerdo, es una cosa que quizá comparando con otros puntos tiene menor, pero igual es mayoritario, quienes piensan que eso, el cambio climático es algo que yo no puedo hacer, tú sabes, que yo no puedo hacer nada al respecto, o eso de cambiar, eso nada más Dios lo sabe. Todavía tenemos esa de que nos preocupa, porque claro, un ciclón afecta a todo el mundo, pero todavía no tenemos esa visión de que algo que tenemos responsabilidad, tanto individuales como colectivas como Estado, para hacer que no sean así. Wow, me ha sorprendido esa última parte que has escrito, porque yo inicié muy positiva. Entonces, si bien es cierto que a nivel latinoamericano conservamos y abrazamos mitos y nos refugiamos en las religiones, todavía la ciencia debe ser compartida en un lenguaje de entendimiento para todos los públicos. No se puede quedar en la academia, no se puede quedar entre los grandes pensadores. Ya hay mucha gente joven y saludo esos contenidos que hacen. La semana pasada tuvimos aquí a un influenciador en redes sociales en temas medioambientales y me encanta que la gente le siga y entienda todos estos temas desde una perspectiva más llana, más transparente, más cercana. Para concluir, damas, jóvenes, valiosas de República Dominicana, ¿qué le podemos dejar de reflexión a nuestro público? Bueno, yo diría que yo creo que ya es momento de que seamos una sociedad más plural, sobre todo nosotros que nos interesa el avance de los derechos humanos, de temas como el cambio climático, quizás no necesariamente esperar que seamos mayoría, sino saber, como tú dices, que las sociedades, aunque todavía son en su mayoría religiosas, todavía hay un aumento de la secularidad y que hay una juventud que está ávida de conocimiento y que tal vez la damos por sentado. Entonces, debemos de aprovechar esos espacios, compartir más conocimiento, difundir más este tipo de temas, para tratar de quizá, aunque no seamos mayoría, crear grupos de influencia y crear nichos de influencia para temas así como que las personas LGBT son personas de derecho, que las personas inmigrantes, sean indocumentadas o no, también son personas que tienen derechos humanos, para saber que nosotros no es solamente un asunto del otro o de los otros, que nuestro ecosistema y que nuestro mundo sea más limpio y más sostenible. Bueno, en mi caso más al sistema político, pienso que los partidos deberían de tomar esto como un llamado de atención, no seguir pensando que la suerte siempre le va a sonreír, porque si bien la desconfianza en los partidos políticos no es un fenómeno único en República Dominicana ni en la región, en otros países más desarrollados sí están tomando medidas, sí están profundizando sobre las razones por las que no generan más confianza entre la ciudadanía. La sociedad va a seguir cambiando por muchísimas razones, y si no profundizan sobre cómo van a enfrentar eso, hasta dónde le va a llegar la suerte, o sea, hasta dónde esto puede extenderse. Entonces, mi mayor recomendación es que inviertan un poco en entender mejor a la sociedad, en ver cómo pueden generar mayor confianza sobre la población, que al final se va a reflejar también en las instituciones, o sea, en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo. El ejecutivo, caramba, que en este país poco a poco quisimos ir dejando la práctica presidencialista, paternalista, sin embargo vemos que es el común denominador de todos los partidos políticos, incluyendo el que esté en el gobierno. Decimos las cosas como son, ojalá se cambie esa parte personalista, ¿no? De que es el presidente que tiene que hacer, que tiene que decir y decidir. No, a mí me fascina que la gente común, y me refiero a ustedes como investigadoras, como académicas, como mujeres activistas que están involucradas en estos temas de interés para el colectivo social, están frente a las cámaras, mostrando su parecer y hablando llano, sencillo para todos los públicos. Así también hay que escuchar a otros y otras, no solo al ministro, a la ministra, al técnico o técnica que están por allí. En este espacio siempre tratamos de que la pluralidad se mantenga en cuanto al género, las capacidades, los nuevos, los viejos, los validados y los que están trillándose en el mundo de la opinión para hacer cada vez más incidencia. Así que muchísimas gracias a Catherine Fernández y Alexandra Viloria, quienes han sido parte del grupo de investigadores de la encuesta de cultura política y cambio climático en República Dominicana 2021. Hay otros temas dentro de ese proyecto que iremos conversando en otras ediciones sobre resiliencia y género. A ustedes como mujeres de esta
investigación, mi saludo, felicitación. Gracias. Y externarles la preocupación de que el debe ocuparnos pronto para seguir indagando sobre por qué, Sí. sobre los porqués